Bienvenidos hermanos y hermanas una vez más a nuestro canal de YouTube. Le damos la bienvenida, los bendecimos, los saludamos desde este lugar, este día domingo, que cada uno pueda escuchar y oír la palabra del Señor para fortalecer su corazón. Estamos agradecidos al Señor en esta tarde que podemos tener el privilegio de compartir la palabra del Señor. También quería agradecer a los hermanos que estuvieron orando por mi madre. Bueno, a ellos ya le han dado el alta, está en su casa desde el día de ayer, así que bueno, estamos agradecidos al Señor por su fidelidad y por haber respondido nuestras oraciones. Quiero compartir una palabra en el libro de Marcos, en el capítulo 10, en el versículo 46. Marcos capítulo 10, verso 46, dice así: Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos, y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos les reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle, y llamaron al ciego diciendo: Ten confianza, levántate, te llamo. Esta palabra es una palabra que el Señor me ha dado en estos días, que este es un tiempo que nosotros como congregación, como iglesia, como hijos de Dios, debemos levantarnos en la presencia del Señor. Este es un tiempo que debemos de levantarnos, es un tiempo que debemos de retomar fuerzas nuevas en aquellas cosas que estamos haciendo para el Señor. Todo aquel que cumple una función dentro de una congregación debe levantarse en el nombre de Jesús, en la oración, en estar vigilando, en estar buscando la presencia del Señor. Acá podemos ver el ejemplo de Bartimeo, que él, aunque ha sido ciego, privado de su visión por muchos tiempos, por muchos días, aún así, de esa manera, él cuando oyó que Jesús pasaba por Jericó, él lo que hizo, comenzó a clamar. Este es el tiempo que la iglesia debe levantarse en clamor. Este es el tiempo que la iglesia debe levantarse en la oración, en la búsqueda, en el ayuno, en la intimidad con el Señor, para que no estemos nosotros debilitados y sin fuerza en la presencia del Señor. Acá podemos ver también que lo que ha hecho Bartimeo, cuando oyó la voz del Señor, dice que algunos le reprendían para que él callara, pero dice que él insistía y clamaba aún más fuerte. Este es un tiempo que nosotros debemos de insistir, de clamar en la presencia del Señor, de ser perseverante en la oración, constante en la oración, buscando la presencia del Señor para que el Señor pueda responder a aquellas peticiones que le estamos haciendo. Dice también la palabra del Señor que este ciego se encontraba en la ciudad de Jericó. Si ustedes recuerdan, Jericó representa las murallas, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando Josué tuvo que tomar la ciudad de Jericó? Y dice que las murallas eran inexpugnables, que era casi imposible de traspasar. Jericó representa las murallas internas en el corazón y en la mente del cristiano. Este es un tiempo que nosotros debemos levantarnos para poder clamar en la presencia del Señor y derribar todos aquellos argumentos, todos aquellos pensamientos de incertidumbre, de falta de fe, a veces la doblez, el doble ánimo, la inconstancia espiritual, la pereza espiritual. Este es tiempo de levantarse. Como el Señor le dijo, aquí bien los discípulos le dijeron en el verso 49, dice: Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciendo: Ten confianza, levántate, te llamo. El Señor nos está llamando y nos está dando una directiva en este tiempo, que debemos levantarnos espiritualmente. Este es tiempo de levantarse espiritualmente, es tiempo de que nos pongamos en las manos del Señor, buscando su rostro en oración y en comunión con Él,
porque este es un tiempo que realmente Satanás ha tomado ventaja en muchos hermanos, en muchos cristianos, por causa de esta pandemia. Muchos se le ha enfriado el corazón, a muchos les cuesta tener una estabilidad espiritual. Entonces, hermanos, es un tiempo de levantarse, es un tiempo de levantarse en oración, en búsqueda, en tener un esfuerzo, de esforzarse espiritualmente. Es como el Señor le dijo a Josué le dijo que su siervo Moisés había muerto. Le dijo: Josué, levántate y cruza este Jordán. Este es el momento de ir un poco más allá, hay que subir de nivel, hay que seguir caminando, hay que seguir avanzando. A pesar de las circunstancias, a pesar de la crisis, a pesar de las necesidades, a pesar de las cosas, los contratiempos que vamos teniendo cada uno como creyente, en este tiempo cada uno va padeciendo de acuerdo a su circunstancia personal y familiar, va viviendo diferentes experiencias en medio de este aislamiento. Pero aún así el Señor nos manda que debemos de levantarnos, que debemos prepararnos nosotros como hijos de Dios para el porvenir. Porque cuando nosotros estamos echados y no estamos levantados en el espíritu y en nuestro corazón, lo que genera eso en nuestro corazón que tengamos una visión que no sea la correcta. Entonces, hermanos, debemos levantarnos para poder recuperar nuestra visión. Acá podemos ver que Bartimeo dice en el verso 50, dice: él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. El levantarse es para ir al Señor, ¿sí? Él oyó y recibió la palabra que le dijo. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llamo. Él fue llamado por el Señor, así como muchos de nosotros hemos sido llamados por el Señor. Hoy el Señor nos está llamando a nosotros para que nos levantemos espiritualmente. Dice: él entonces, arrojando su capa, se levantó, dice, y vino a Jesús. La capa que él tenía lo identificaba como un ciego, como una persona que no tenía visión. Todo el mundo sabía, cuando pasaba por las puertas de Jericó, todo el mundo entendía que él era una persona no vidente. Entonces, cuando nosotros estamos echados, cuando estamos nosotros postrados o sentados espiritualmente, en algo que va a perjudicar va a ser en nuestra visión de las cosas como la vemos. Entonces necesitamos levantarnos, y esta es la orden del Señor y la voz del Señor en este tiempo. El Señor quiere que nosotros como congregación y como iglesia nos levantemos en el ayuno, en la oración, en la comunión íntima con Él, en la lectura de la palabra, en buscar su presencia, en alabarle aún aunque esté usted en su hogar. Este es tiempo de levantarse, es tiempo de esforzarse, es tiempo de avivar el fuego, es tiempo de mirar hacia adelante con una visión diferente, una visión distinta. Debemos de levantarnos como iglesia, como familia, como matrimonios, como fieles congregantes en la presencia del Señor, y buscar en nuestra casa, en nuestro hogar, la presencia del Señor, para que Él esté fortaleciendo nuestra alma y nuestro ser en este tiempo. Este es tiempo de levantarse. Es un tiempo que debemos nosotros buscar ese refrigerio que viene de la presencia del Señor a nuestro corazón, para que realmente podamos estar fortalecidos en fe, sosteniendo nuestra familia, nuestra casa, nuestro hogar. Aún en medio de este conflicto que estamos viviendo, que todos estamos padeciendo de aislamiento, a veces juegan contra nuestras emociones, nuestros sentimientos, a veces pensamos mal qué será del futuro, qué será del porvenir. Entonces, todas estas cuestiones a nosotros, si estamos sentados espiritualmente o echados espiritualmente, no nos permitirá que tengamos una visión correcta de las cosas. Entonces, amados hermanos, quiero leer una palabra del libro de Cantar de los Cantares, que el Señor dice, da una analogía o una tipología de lo que es la iglesia y el Señor. Entonces, amado hermano, yo quiero que usted entienda que este es un tiempo que debemos esforzarnos, levantarnos espiritualmente. A veces no va a tener ganas, no va a tener fuerza, a veces se va a sentir frustrado, amargado, triste, pero es tiempo de levantarse en la presencia del Señor, es tiempo de decirle a nuestro corazón y a nuestra alma que bendiga al Señor, y su santo ser, todo su santo ser bendiga al Señor, porque Él ha tenido misericordia de nosotros. Mira lo que dice el libro de Cantares, capítulo 2, en el versículo 10. Dice: mi amado habló y me dijo, levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ven,
porque aquí ha pasado el invierno y se ha mudado la lluvia, se fue, se han mostrado las flores en la tierra, el tiempo de la canción ha venido y en nuestro país se ha oído la voz de la tórtola. Mira, hermanos, este es un tiempo que nosotros como congregación debemos oír la voz del Señor que nos está diciendo: levántate, ten confianza, le dijo a Bartimeo, levántate, te llama. El Señor nos está llamando a levantarnos espiritualmente, a que podamos esforzarnos, como le dijo a Josué: mi siervo Moisés ha muerto. Acá pasó una etapa, pasó un tiempo, pasó un proceso que ha pasado de liderazgo de la vida de Moisés sobre Josué. Dijo: él ha muerto, ahora tú pasa este Jordán. Ese era el momento. Vamos a leer en el libro de Josué capítulo 1. Acá podemos ver que el desafío del ministerio de Josué, que el Señor le ha dado en un momento determinante. Entonces, como Moisés había muerto, ahí venía la incertidumbre, el temor de cómo iban a seguir las cosas hacia adelante. Muchos de nosotros nos preguntamos: ¿cómo será de acá para adelante? ¿Cómo seguiremos como congregación, como iglesia? ¿Cuáles son las cosas que vendrán por delante? Todavía no sabemos, estamos en una incertidumbre, pero debemos nosotros entender que Dios tiene todas las cosas bajo control. Mira lo que dice el capítulo 1, versículo 2. Mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo he entregado, como le había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestros pies, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates. Toda la tierra de los Eteos hasta el gran mar, donde se pone el sol, será vuestro territorio. Y nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate, sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Acá podemos ver la insistencia del Señor en animar a Josué en un tiempo de luto, porque había fallecido Moisés, que era su líder espiritual, y quedaba él como cabeza de todo ese pueblo, una gran responsabilidad. Pero todo eso tenía que lidiar también cómo iba a llevar hacia adelante esa situación. Y el Señor acá opera como un líder en este momento de Josué, dándole directivas y instrucciones precisas de lo que él esperaba de él. Y acá podemos ver que Dios espera de nosotros como iglesia, como pueblo, que la iglesia no se duerma, que la iglesia se levante, que la iglesia esté despierta. Por eso dice la palabra: despiértate tú que duermes, ¿sí? La iglesia debe levantarse espiritualmente, debe salir del dormitar, de la pesadumbre, de la pereza espiritual, y debe levantarse en el Espíritu del Señor, fortalecerse y ir preparándose para aquellas cosas que han de venir. Una de las cosas más importantes que sabemos que viene por delante es la venida de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro corazón debe estar preparado para aquel evento tan grande que es inminente en la tierra. Nosotros sabemos por las señales que van aconteciendo a nivel mundial que la venida del Señor está cada vez más cerca, pero bien hemos dicho antes en otras predicaciones que estos son los tiempos peligrosos que la palabra del Señor habla, y que estos son los principios de dolores. Pero la palabra dice que habrá guerra, rumores de guerra, hambre, peste, pestilencia, que se levantarán falsos cristos, falsos profetas, que el corazón de muchos se va a enfriar por causa de haberse multiplicado la maldad. Pero dice que aún no será el fin, hasta que este evangelio sea predicado. Entonces, hermanos, este es un tiempo de prepararnos y de capacitarnos y de humillar nuestro corazón a la presencia del Señor, para que el Señor comience a darnos a nosotros una nueva perspectiva de las cosas que han de venir, y de saber nosotros qué rol nos ocupa cumplir y qué función debemos desarrollar como miembros del cuerpo de Cristo en esta generación y en este tiempo que Dios nos ha dado el privilegio de vivir en esta generación. Si estamos plantados en esta generación es porque hay un fin, hay un propósito, algo está pensado en la mente del Señor. Ahora, por la revelación del Espíritu Santo a la persona que va buscando
insistentemente en la presencia del Señor qué es lo que Dios quiere con la vida de ella, el Señor irá revelando paulatinamente el propósito en esa persona. Entonces, hermanos, no debemos ser personas que nos echemos espiritualmente, sino debemos fortalecer nuestro corazón. Aquel que tiene un ministerio, tiene un llamamiento de parte del Señor, debe fortalecerse, tomar las arras de esa responsabilidad, aunque hoy no lo esté ejecutando todavía en la casa del Señor, pero tiene que tener ese sentido de responsabilidad, que Dios nos pedirá cuenta por aquellas cosas que Él nos ha entregado. Aquellos que son llamados a la palabra deben de sumergirse en la palabra del Señor, deben buscar la palabra del Señor en la oración, en la intimidad, para que la revelación, la iluminación en nuestra mente, en nuestro pensamiento de la palabra del Señor pueda llenar nuestro corazón. Por eso la palabra dice en el libro de Colosenses también que debe abundar la palabra del Señor en nosotros. Este es un tiempo que lamentablemente muchas personas son raquíticos espirituales, están sin fuerza, debilitados, porque no se alimentan de la palabra del Señor. Le es pesado oír la palabra del Señor. Por ahí no le cuesta tanto estar mirando cualquier otra cosa en la televisión, pero sí le cuesta oír la palabra del Señor. Entonces necesitamos nosotros humillar nuestro corazón, doblegar nuestra carne, para que podamos realmente nosotros levantarnos espiritualmente como una iglesia, ¿sí?, que defiende la verdad. Por eso dice la palabra del Señor también en el libro de Apocalipsis, que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Entonces, amados hermanos, tenemos una gran responsabilidad nosotros en este tiempo, y este es el tiempo que yo los animo en el nombre del Señor Jesucristo, que usted se levante espiritualmente, que pueda tomar fuerza en su corazón, en su mente, en su alma, ir derribando esas murallas que se han levantado en su corazón, si de incertidumbre, de incredulidad, de temor, de desconfianza. No, tenga confianza en el Señor, que aquel que nos llamó, Él será fiel en completar la obra que Él tiene con nosotros. Pero nosotros tenemos que tener el sentido de responsabilidad y de no fallarle al Señor, de serle fiel a Él en este tiempo. Este es el tiempo que la iglesia en un aspecto se ha sentado espiritualmente. Quizás el haberle quitado las reuniones y la congregación masiva a muchos le ha afectado espiritualmente y lo ha puesto en una posición de relajación y lo ha sentado espiritualmente, y no tiene la fuerza, ni las ganas, ni el deseo de estar en la presencia del Señor. Por eso, amado hermano, en este tiempo nosotros debemos fortalecernos en el Señor y recordar las palabras que el Señor nos haya hablado en nuestro corazón. Recordar las palabras, las promesas que Dios nos ha dado a nuestra vida, a nuestra alma, el propósito de Dios que Él tiene en su mente con nosotros. Debemos recordar las promesas del Señor, las victorias pasadas que Él nos ha dado. El Señor tiene todas las cosas en control. En Él, en sus manos está nuestra vida, nuestro matrimonio, nuestra familia, nuestros hijos, nuestros seres queridos. Y nada pasará sin que Él nos diga, de una manera u otra nos haga saber cuál es su intención y su voluntad. Porque el Señor siempre lo está hablando y amonestando de una manera o de otra. Por eso dice la palabra del libro de Job, que de una manera o de otra el Señor siempre habla, pero el hombre aún así no entiende. Por eso, amado hermano, en este tiempo debemos levantarnos espiritualmente. Debemos levantarnos espiritualmente en el nombre poderoso de Jesús. Quiero compartir una palabra en el libro de Génesis, capítulo 21. Este tiempo de levantarse, bueno, hay que levantarse espiritualmente, tomar fuerza espiritualmente en el corazón, fortalecer nuestra alma, nuestro ser en la presencia del Señor. Primero quiero leer el libro de Génesis 16. Génesis 16. En el versículo 5. Entonces Sarai dijo a Abraham: mi afrenta sea sobre ti. Yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. Y respondió Abraham a Sarai: he aquí tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia.
Y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Shur. Y le dijo: Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Y ella respondió: Huyo de delante de Sarai mi señora. Y el ángel de Jehová dijo: Vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Y le dijo también el ángel de Jehová: multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Además le dijo el ángel de Jehová: he aquí que has concebido y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. Y él será hombre fiero, su mano será contra todos, y la mano de Jehová contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. Acá podemos ver y entender que Agar, como sirvienta de Abraham y de Sara, o Sarai en ese tiempo, recibe una palabra de parte del ángel, de parte del Señor, porque ella procuraba irse de la presencia de su sierva, porque ella la afligía, quizás sea por celo o por alguna razón. Y acá podemos ver que pasaron dos cosas que son importantes. Primero, que Dios le había dado una promesa a Abraham que le iba a dar un hijo, un descendiente, un heredero. Ahora, como esa promesa no llegaba, como pasaba el tiempo y aparentemente parecía que Dios hubiera olvidado de lo que había dicho, entonces a Sara se le ocurrió la idea de decirle a Abraham que tenga un hijo con la sirvienta, que este sería el hijo del conflicto después. Entonces podemos ver cómo cuando uno no tiene realmente su mirada puesta en el Señor, cuando uno deja de mirar aquellas cosas que el Señor ha prometido, porque siempre que el Señor nos hable a nosotros, siempre que el Señor nos dé una palabra, eso causará una visión interna en nuestro corazón. Entonces, cuando el Señor nos habla, es para que nosotros podamos ver hacia adelante cuál es el propósito del Señor. El Señor le había prometido a Abraham un hijo y una descendencia, pero él en algún momento perdió esa visión, y eso era una visión espiritual que el Señor le había dado, de tener un hijo y su descendencia, y tener un hijo de Sara. Pero al ver que el tiempo iba pasando, él empezó a tener una visión más terrenal. Entonces, cuando su esposa le ofrece a su sirvienta para concebir un hijo, él terminó aceptando. Por eso, hermano, es necesario levantarse espiritualmente para que usted no acepte la visión de las cosas que hoy usted está viviendo como negativas en su vida. Si hay cosas que están viviendo y atravesando a nivel familiar, matrimonial, económico, o físico, o espiritual, debemos levantarnos espiritualmente para tener una visión correcta. Porque si mantenemos nosotros una actitud de estar sentados o una actitud de estar echados, no tendremos una visión correcta de las cosas. Entonces Dios lo que quiere en este tiempo que nos levantemos, porque si nosotros nos levantamos espiritualmente recuperaremos la visión espiritual de lo que el Señor tiene para nosotros. Como dice la palabra en el libro de Jeremías: tengo pensamiento de bien y no de mal, para darle el fin que vosotros esperáis. El propósito del Señor con su pueblo y con sus hijos es bueno, es de hacernos bien. Entonces, hermano, este tiempo que usted debe de levantarse. Acá yo hago una síntesis de la historia, cómo Abraham, él cambió la visión de lo que Dios le dio, porque el Señor le había prometido que iba a tener un hijo, pero con su mujer. Y al ver que el tiempo se dilataba, él tomó por mujer para concebir un hijo a su sirvienta.
él bajó su visión, ¿vio? Cambió el foco de su visión, de lo que Dios le había dicho y prometido, por lo que la mujer le ofreció. Y ahora quiero leer el capítulo 21, también el capítulo 21 de Génesis. Y acá mire lo que dice: visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo con Sara como había hablado. Mire, Dios cuando da una palabra, nunca la va a terminar echando por tierra. Él le prometió a Abraham que le iba a dar un hijo con Sara y se lo dio, ¿sí? Dice: y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo, que le nació Isaac, que dio a luz Sara a Isaac. Circuncidó a Abraham a su hijo Isaac a 8 días, como Dios le había mandado, y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac su hijo. Entonces dijo Sara: Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Y añadió: ¿quién dijera a Abraham que Sara habría de dar de mamar a hijos, pues le ha dado un hijo en su vejez? Y acá podemos ver el cumplimiento de lo que era la visión de Dios con respecto a la descendencia de Abraham. Ismael es un hijo de la visión de Sara y Abraham, ¿sí? A veces pasa cuando tenemos una visión distorsionada de las cosas porque estamos echados o sentados espiritualmente. Nosotros vemos y analizamos las cosas de un punto de vista que a veces no es el punto de vista que Dios ve las cosas. Y buscamos soluciones rápidas o soluciones que nos hagan pasar el momento malo o de conflicto o el momento de aflicción que estamos pasando, y tomamos decisiones basadas en nuestra visión, en nuestra propia óptica, y no involucramos al Señor si realmente es a su voluntad. Mire lo que dice acá, el verso 8: y creció el niño y fue destetado, e hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac. Y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, el cual esta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Por tanto dijo Abraham: echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Entonces dijo Dios a Abraham: no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Y también del hijo de la sierva haré una nación, porque es tu descendiente. Entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan, un odre de agua, y lo dio a Agar, poniéndolo sobre su hombro, y le entregó al muchacho y la despidió. Y ella salió y anduvo errante por el desierto de Berseba, y le faltó el agua del odre, y echó al muchacho debajo de un arbusto, y se fue y se sentó enfrente a distancia de un tiro de arco, porque decía: no veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente del muchacho, alzó su voz y lloró. Acá podemos ver una situación que empaña una visión. Que Abraham termina dándole a su sirvienta pan y agua y la termina despidiendo. Aunque parece doloroso la situación, que él eche a su sirvienta y también a su propio hijo, porque era hijo de sus entrañas también, Ismael, aunque parece algo para nuestra mente o en nuestro tiempo actual pareciera como falto de misericordia, pero era parte del plan y del propósito del Señor, para que de Ismael se levantara una nación. Entonces lo que sucede acá dice que le dio pan y agua, un odre, y cuando iban de camino, dice que se quedó sin odre el agua. Y la primera expresión de Agar, y esto es lo importante, lo destacable, que la primera expresión de Agar, lo que ella dice, y se fue y se sentó enfrente a distancia de un tiro de arco, porque decía: no veré cuando el muchacho muera. Y ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró, ¿sí? Acá podemos ver una actitud
de alguien que se ha olvidado de las promesas que Dios le había hecho. Recuerda que leímos el capítulo 19. En el capítulo 19 habíamos leído, el capítulo 19. A ver. El capítulo 16. En el capítulo 16 leímos que el ángel le aparece cuando Agar es echada por Sara. El ángel le aparece y le da una palabra, que su hijo iba a ser, de ese hijo iba a ser una nación, y que va a ser un hombre fiero, y que iba a estar en tus hermanos. Entonces Dios ya había prometido algo. Acá dice la palabra que ella se fue y se sentó, dice, se sentó enfrente de un tiro de arco, porque decía, no veré cuando el muchacho muera. Mire, cuando uno se sienta espiritualmente, o se acuesta espiritualmente, ¿sí?, que está echado, porque no tiene fuerza para nada, no tiene ganas de nada, no tiene ganas de buscar al Señor, ya ha perdido la perspectiva de lo que iba a ser para Dios, porque las fuerzas fueron menguando. Entonces, ella se sentó, y uno al sentarse lo que hace es perder la visión. Perdió la visión de aquella palabra que el Señor le entregó, que de su hijo iba a ser una nación. Entonces, cuando nosotros nos echamos espiritualmente, es porque fácilmente nos olvidamos de las promesas que el Señor nos ha dicho. Entonces, en el momento del conflicto, porque este era un conflicto de Agar, quizá el conflicto que ella tenía en ese momento era una desesperación porque algo natural como el agua le estaba faltando. Pero para ella vio la muerte de su hijo. ¿Sí? ¿Por qué pensar de esa manera? ¿Por qué tener un pensamiento tan destructivo y tan determinante como que no había más recursos? Ella no pensó en retroceder y volver al campamento y pedir agua. Tampoco pensó en otra opción. Ella vio la muerte. Por eso yo le digo que cuando nosotros estamos echados o sentados espiritualmente, no tenemos una buena visión. Por eso, como el Señor le dijo a Bartimeo, levántate, te llamo. Porque cuando uno está levantado espiritualmente, uno está buscando la presencia del Señor y uno está esforzándose en la gracia del Señor, como el Señor le dijo a Josué, levántate, cruza este Jordán. Entonces, cuando uno está levantado en el espíritu, uno puede tener una visión más certera de las cosas. Mira lo que dice el verso 17. Y oyó Dios la voz del muchacho, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo, ¿qué tienes, Agar? O en otras palabras, dice, ¿qué te pasa? ¿Cuál es tu problema? ¿Cuál es tu circunstancia? Dice, no temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Y acá le dice, levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Entonces, dice, Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua, y fue y llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho. Y Dios estaba con el muchacho y creció y habitó en el desierto y fue tirador de arco. Miren, qué importante esta palabra, porque acá podemos ver que por más las circunstancias que nosotros como hijos de Dios pasemos, que sean circunstancias que a veces nos hacen padecer y afligir el corazón, el Señor va en ese proceso. Cuando nosotros estamos clamando, porque acá el Señor, lo que hizo Agar, tuvo una actitud, primero de sentarse y segundo de no clamar. Ella nunca clamó, ella solamente vio y se imaginó algo, se imaginó un desastre, ¿vio? Dijo, no voy a ver cuando mi hijo muera, nada más, y se quedó ahí en silencio. Pero dice que Dios oyó el llanto del muchacho, ¿sí? En este caso podemos ver que el Señor estaba pendiente. ¿Por qué estaba pendiente de la voz del muchacho? Porque Dios había hecho una promesa antes. Y esa promesa todavía no se había cumplido en la vida de ese joven. Entonces, como Dios es fiel en sus palabras, en sus promesas, le hizo levantar a Agar nuevamente y le dijo, alza al muchacho. Acá el muchacho, si nosotros lo llevamos a un sentido espiritual, podríamos ver también que el muchacho representa nuestro destino, también representa nuestro propósito, nuestro llamamiento, aquellas cosas que el Señor nos ha llamado a hacer, aquellas cosas que uno tiene en su corazón como vocación, como desarrollo, como perspectiva hacia adelante para su futuro.
Eso uno debe levantarlo en sus manos. Se levanta al muchacho, alza al muchacho, sosténlo con tu mano. Con tu mano quiere decir con tus obras, con tus acciones. Uno debe sostener el propósito de Dios con sus acciones, con sus hechos, con su corazón, con la fortaleza en su mente, en su corazón, de estar trabajando para hacer las cosas que Dios espera de nosotros. Porque estar en este confinamiento de aislamiento y recesión, que no nos podemos juntar ni congregar, esto tampoco invalida que nosotros nos quedemos postrados como encarcelados en nuestro hogar y no estemos activando nuestro espíritu y levantando nuestro corazón a la presencia del Señor. Por eso dice la palabra: no temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano. Habla de nuestra fuerza, habla de sostener las cosas con nuestra fuerza, ¿sí? De hacer todo lo posible, de todo lo que sea necesario y posible de parte nuestra para que el propósito de Dios siga vigente, siga adelante, siga creciendo. Porque mira lo que dice acá más adelante. Dice: entonces, dice, Dios le abrió los ojos, dice, y vio una fuente y fue lleno de odre, de agua. Mire, Dios le abrió los ojos cuando ella se levantó. Si nosotros nos levantamos espiritualmente, Dios nos abrirá nuestros ojos. Usted con sus manos, con sus obras, tiene que sostener el propósito de Dios. El propósito de Dios puede ser un ministerio, puede ser un llamamiento al servicio de Dios, puede ser un trabajo, una vocación, un desarrollo, su familia, su matrimonio. Todo eso puede ser el muchacho que usted debe de sostener con sus obras, con sus actitudes, con sus acciones. Con un corazón fortalecido en el Señor, tiene que levantarse para tener una visión clara en la presencia de Dios de cómo son las cosas. Y en este tiempo que estamos viviendo, que a veces la gente se desanima, se desalienta, bajo los brazos, se deja de esforzar, no se esfuerza en la gracia del Señor. No, este es un tiempo de levantarse. Levántese como matrimonio, levántese como familia, levántese como un hijo de Dios en este tiempo. Como dice la palabra en el libro de Isaías: levántate y resplandece porque ha venido tu luz. Tiene que levantarse espiritualmente en el nombre del Señor y seguir peleando la buena batalla de la fe para que podamos ver la victoria. Siga preparándose, capacitándose en su hogar, aunque uno tiene que ser a veces individual haciendo las cosas en este momento, en este tiempo, pero debemos de hacerlo para que no perdamos la fuerza nosotros. Hay mucha gente debilitada, cansada, amargada, triste. No, fortalezcas en el Señor y en el poder de su fuerza, que de Él viene la victoria, de Él viene la provisión, de Él es la fuente de nuestro recurso, de Él viene el agua espiritual que nosotros necesitamos en nuestro ser, en nuestro interior, para que podamos estar fortalecidos en este tiempo que estamos viviendo. Mira lo que dice la palabra en el verso 19. Entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua y fue lleno del odre de agua y dio de beber al muchacho. Y Dios estaba con el muchacho y creció, dice, ¿sí? El propósito de Dios debe de crecer en usted, ¿sí? Su familia debe crecer, debe madurar, su matrimonio debe de crecer, debe de madurar. Si está alzado, si está sostenido en la mano del Señor, porque usted se está esforzando en la presencia del Señor para hacer las cosas correctamente, de la manera que Él le agrada, su familia va a crecer espiritualmente, su matrimonio va a crecer espiritualmente, su vida espiritual va a crecer espiritualmente. Este es un tiempo que nosotros debemos levantarnos para poder crecer e ir dando pasos de fe. Hay que ir dando pasos de fe como lo hizo también Bartimeo. Volvamos al libro de Marcos para poder ir concluyendo. Al libro de Marcos, capítulo 10, verso 46. Ahí podemos ver el verso 46. El verso 49, vamos a leer. Dice: entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle, y llamaron al ciego diciendo: ten confianza, levántate, te llama. Este es tiempo de levantarnos. El Señor nos está llamando a levantarnos espiritualmente. No se quede como Agar, postrado ni sentado. Levántese espiritualmente en el nombre de Jesús. Pídale al Señor que le renueve su fuerza, su fortaleza, que pueda usted tener una buena perspectiva espiritual, que no esté deprimido, ni amargado, ni entristecido, ni con miedo, ni asustado por las circunstancias que estamos viviendo. Nada pasará en nuestra vida, en nuestra familia, si no Dios no lo permite. Así que, amados hermanos, es un tiempo de levantarse. Entonces él, arrojando su capa, y se levantó y vino a Jesús. Este es el tiempo que hay que romper
romper aquellas cadenas, aquellas fortalezas mentales, estructuras de pensamiento, arrojarlo y ir a los pies de Cristo. Todo lo que usted tenga como aflicción, como ansiedad, póngalo a los pies del Señor. Descanse en el Señor, aprenda a descansar en el Señor, confíe en Él, que a Él siempre va a proveer para nuestras necesidades, que Él es aquel que nos fortalece en medio de las circunstancias difíciles, que Él siempre es el que nos está ayudando, nos está consolando, Él siempre nos está animando que nuestro corazón se esté elevando a su presencia y no nos estemos enfriando espiritualmente. Como dice el libro de Apocalipsis, que pidamos y compremos, dice colirio, para que podamos ver con nuestros ojos espirituales y no veamos las cosas solamente de una manera terrenal y natural, que podamos ver las cosas del Espíritu, estando conectados con el Señor y con la presencia de su Espíritu Santo. Dice el verso 51, respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, Maestro, que recobre la vista. Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado, y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Bartimeo no iba a recobrar su visión, no iba a recobrar su visión si él no tomaba la decisión de levantarse. Primero, el levantarse, y segundo, era tener confianza. El Señor nos está diciendo, levántate, ten confianza en este tiempo, ten confianza en esta hora, en este día. Pon tu ansiedad, tus temores, tus miedos en la presencia del Señor. Levántate. Dice que Él se levantó y vino a Jesús. Ahí nos tenemos que levantar e ir al Señor, ir a postrarnos al Señor, entregar nuestras cargas, nuestra pesadumbre, nuestra aflicción, las cosas que nos están trayendo problemas a nuestra mente, que quizás estamos muy preocupados, agobiados, estamos mal descansados, no podemos dormir, la ansiedad y todas estas cuestiones que estamos viviendo, mucho tiene que ver por el encierro, no podemos ver a nuestros familiares, no podemos reunir, las cosas cada vez vemos, parece que se van contagiando cada vez más personas y parece que cada vez está más cerca nuestro. Entonces todas estas cuestiones debemos ponerlas en los pies del Señor para que el Señor nos esté guardando y nos esté cuidando, pero debemos aprender a descansar en Él. Por eso el Señor le dijo a Bartimeo, levántate, ten confianza, tengamos confianza que aquel que nos llama sabe cómo hace las cosas. Y dice que Bartimeo recobró la vista, ¿sí? Y siguió a Jesús en el camino. Este es el tiempo de levantarnos. Si nosotros nos levantamos espiritualmente, recobraremos la visión espiritual. Si el Señor lo ha llamado para que usted sirva en la presencia del Señor en su casa, no pierda de vista el objetivo que Dios ha puesto en el corazón, porque la palabra bien dice también que Él pone en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. A veces uno dice, yo tengo el deseo de hacer tal cosa para el Señor. Esos deseos los pone el Señor en nuestro corazón. Y quiero terminar repitiendo este versículo, Cantar de los Cantares, capítulo 2, el verso 10, dice, mi amado habló y me dijo, levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ven. ¿Sí? Recuerda esta palabra. Dice, mi amado dijo. Dice, mi amado habló y me dijo, levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ven. Este es un paralelismo entre Salomón y la Sunamita, es un paralelismo entre Cristo y la iglesia. ¿Sí? Este tiempo el Señor nos está diciendo, levántense, levántense, levántense. Dice, nuestro amado nos está diciendo que nos levantemos espiritualmente, que nos esforcemos, como le dijo el Señor a Josué, esfuérzate y sé valiente. Después le dijo, sé muy valiente. ¿Sí? Yo estaré contigo todos los días. Esa es la palabra que el Señor nos deja en este día, que nos levantemos espiritualmente, que peleemos esta buena batalla de la fe. Yo sé que hay conflictos, que hay tribulaciones, que hay circunstancias a veces parecieran que nos superan. Yo no quisiera salir corriendo, ¿vio? Y abandonar todo, no. Levántese espiritualmente, afírmese en la presencia del Señor y pelee la buena batalla de la fe. Sostenga el propósito de Dios y el llamamiento de Dios con sus manos para que crezca. ¿Sí? Porque si nosotros sostenemos el propósito de Dios, eso va a crecer. Nuestra familia va a crecer espiritualmente. Usted guarde, cuide su vínculo familiar con que usted convive. Genera un ambiente espiritual en su casa, en su hogar, para sus hijos, para su esposa, su matrimonio. Cuide lo que Dios le ha dado. Cuide lo que Dios le ha dado y guárdelo, protéjalo, así como el Señor protege nuestras vidas. Así que, amados hermanos, en esta tarde espero que la palabra les sea de bendición y recuerde que esta es la palabra que el Señor hoy nos deja
levantémonos, es tiempo de levantarse. Levántate para recuperar tu visión espiritual. Levántate para que tengamos los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Vamos a hacer una pequeña oración para poder terminar y darle gracias al Señor en este día, porque el Señor ha sido bueno con nosotros. Padre amado, te damos gracias, Señor. En esta hora te agradecemos, Señor. Glorificamos tu nombre porque eres bueno, Señor mío. Te adoramos, te anhelamos, Señor mío, tu presencia sobre todas las cosas, Señor. Yo te pido por mis hermanos, por mis hermanas, Señor mío, por aquellos, Señor amado, que se han sentado espiritualmente, por aquellos, Señor mío, que están desanimados quizás, Señor, tristes, angustiados, Señor mío, sin fuerza, Señor. Te pido que lo levantes, Señor amado, en el nombre de Jesús. Que en este tiempo ellos puedan escuchar tu voz, Señor mío, diciendo: levántate, ten confianza, levántate. Que hay propósito en su vida, que hay propósito en su corazón, que hay propósito en su familia, en su matrimonio. Ayúdalo, Señor mío, en el nombre de Jesús. Te pido que lo fortalezcas, Señor amado. Que se caiga por tierra, Señor, todo argumento, Señor mío. Todo argumento, Señor mío, toda muralla, Señor amado. Que puedan arrojar, Señor mío, todo aquello que le pesa sobre sus hombros, Señor mío, como carga, Señor. Que los identifica como alguien que no tiene visión, como alguien que está sentado, Señor mío. En el nombre de Jesús, Señor, remueve toda obra de las tinieblas, Señor mío. Todo trabajo de brujería y de hechicería, Señor, sobre las familias, Señor. Sobre los matrimonios, Señor mío, sobre los niños, Señor mío. En el nombre de Jesús, cae por tierra toda obra de las tinieblas, Señor amado. En el nombre de Jesús, la libertad, Señor, viene por tu Espíritu Santo y por tu palabra, Señor. En tu nombre hay poder, Señor. Cae por tierra, Señor, toda artimaña del enemigo, Señor. Todo engaño en nuestra mente, Señor. Todo espíritu que oprima nuestra mente, nuestro corazón, Señor. Que trae incertidumbre, temor del futuro, Señor. En el nombre de Jesús bendecimos a nuestros hermanos, a nuestras hermanas, Señor. Aún a los niños, bendícelos, guárdalos, cuídalos, Señor mío. En el nombre poderoso de Jesús, que tu Espíritu Santo esté fortaleciendo cada alma y cada ser, Señor, en esta hora, Señor mío. Y a donde llegue la palabra, Señor amado, que tu Espíritu Santo ministre, Señor, sus corazones, Señor, para tu gloria y para tu honra, Señor mío. En el nombre de Jesús nos encomendamos a ti, Señor, y ayúdanos, Señor mío, a levantarnos en tu nombre, Señor mío, porque tú eres poderoso, Señor, y te glorificamos a ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amados hermanos, los bendecimos y que en este día domingo usted pueda oír la palabra y levantarse espiritualmente en el nombre del Señor, fortalecer su corazón con la presencia del Espíritu Santo. Los bendecimos, los saludamos desde aquí, le damos las gracias al Señor porque tenemos este privilegio de compartir la palabra y llegar a su hogar a través de este medio. Así que, amados hermanos, con la ayuda del Señor, nos veremos en el próximo video. Bendiciones.